Nuevamente les saludamos en el amor de Cristo. Vayan conmigo a Nehemías, capítulo 2. Nehemías capítulo 2, verso 17. Vamos a estar a través de varias áreas de Nehemías, pero vamos a leer el verso 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Oh Padre, qué bueno es que podemos adorarte, saber que tú estás en medio de nosotros a través del océano, las dificultades. Haznos ver que en medio de las pruebas la iglesia sigue caminando, que tú estás en medio, Cristo está en medio de los candeleros, que Él sostiene a las estrellas en su mano, y que realmente el deber de cada uno de nosotros es levantarnos y edificar los muros de nuestra iglesia. Ayúdanos, Padre Celestial. Necesitamos la guía y la sabiduría tuya, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Desde tiempos inmemoriales, las personas han utilizado un método de protección de su hogar o de los lugares donde ellos habitaban. Ya fuera para sentirse seguros, que utilizaban acercarse donde hubiese ríos y que les sirviesen de a modo de protección para que nadie pudiera cruzar esos lugares. Pudiera ser también algunos accesos de cuevas o lugares altos donde las personas no pudiesen acercarse a ellos. Ya sea ese tipo de protecciones naturales como los ríos y que aparecen, además de esos, a los actuales que sean portones, ya sea lugares donde nosotros hacemos la protección, las murallas, o las cosas que ponemos en nuestras casas. Es asombroso como algunos tienen hasta por el lado de la puerta ponen una cacerola o algún tipo de escoba o algo que haga mucho ruido cuando la persona intente penetrar en alguna área de su casa, y para esa persona esa es una manera de protección. Les presenta algún tipo de eso. En los tiempos antiguos era un muro, era una muralla, una pared muy fuerte según la definición del Nuevo Diccionario de la Biblia, que se edificaba alrededor de una ciudad para fines de defensa. Hasta cierto punto la existencia de muro era lo que hacía de una ciudad a una aldea. Perdón. Todo gobernante se preocupaba por asegurar el buen estado de la muralla de su ciudad, y en tiempos antiguos Salomón fue quien terminó de construir la primera muralla de Jerusalén. Derribar el muro era la meta de un enemigo atacante. Así la ciudad quedaba sin defensa. Por eso el ejército caldeo destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Era un gran deshonor que derribaran el muro de la ciudad, como dice Lamentaciones 2:8. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. El muro de Jerusalén derribado. Esa fue parte de las malas noticias que recibió Nehemías y que las cuales nosotros, que conmovieron su corazón. Así que lo que vamos a tratar hoy es precisamente como unos principios de cómo al reedificar los muros espirituales, los muros de iglesia, fundamento bíblico para nosotros.
Nehemías era un copero del rey Artajerjes que estaba en el exilio cuando ya el pueblo de Israel había vuelto de ese exilio en dos partidas. Había ocurrido una con Zorobabel, que había vuelto del exilio, del lugar donde se habían ido de Jerusalén. Y después hubo otro con Esdras. Pero durante ese tiempo, Nehemías se queda como copero del rey Artajerjes en Persia. Y cuando él recibe la visita en el capítulo 1 de un amigo, de uno de sus familiares, en contestación a sus ansiosas preguntas, le describen la condición imperfecta y desolada de Jerusalén, como del estado indefenso de las personas que se encontraban allá. Como las comisiones antes dadas a Zorobabel y Esdras se extendían solo a la reedificación del templo y de las viviendas particulares, se habían dejado los muros y los portones de la ciudad quedados y convertidos en una masa de ruinas, así como estaban desde el sitio por el ejército de los caldeos. Así que la palabra de Dios misma menciona que como una ciudad sin muros es una persona que no tiene rienda. Un lugar sin protección, un lugar sin tener el muro en los tiempos antiguos significaba que estaba a merced de los enemigos, que estaba sin protección y que estaba desolado. Así que ese lugar no era capaz de resistir los asaltos de sus enemigos, que pudieran llevar otra destrucción del templo que se acababa de recién construir. Y eso atravesó el corazón de Nehemías. En el capítulo 1, versículo 4 dice que él se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Aunque Nehemías no era profeta ni era sacerdote, tenía una profunda conciencia de Dios y se sentía profundamente angustiado de las cosas allí que no había promovido la causa y la gloria de Dios. Y él establece una oración en el capítulo 1, versículos 5 al 11, donde él confiesa el pecado de su pueblo y él pide ayuda a Dios de todo lo que se encontraba. ¿Qué has hecho tú por los muros de Iglesia Fundamento Bíblico? ¿Dónde está tu preocupación por la protección de la casa que Dios ha hecho? Así que él se acerca al rey, en medio de eso, como la lectura se dio en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el versículo 9, 8, el rey le pregunta y él ora al Señor y le muestra que la angustia que tiene su corazón por los muros que tenían que construir. Y el rey le pidió y le preguntó que cuándo él iba. Así que el rey le comisiona, Dios encarga a Nehemías de que vaya a construir ese muro. Y el viaje desde el capítulo 2, versículo 9 hasta el capítulo 3, versículo 1 de Nehemías, el viaje de Persia a Jerusalén y el periodo de preparación duró de 3 a 4 meses. En ese tiempo, Nehemías, cuando llega al lugar, no comienza a hacer una algarabía de la situación, sino que, según el versículo 11 hasta el 16 que se leyó en esta tarde, dedica 3 días a meditar acerca de qué curso iba a seguir antes de informar a nadie de sus planes. Luego decidió con prudencia reconocer secretamente el terreno y exploró el extremo de un lugar de la ciudad, observando las brechas y la destrucción de las murallas y puertas debida al fuego. Y es eso lo que tenemos en esta noche. Lo que se escribió ahí, se escribió para nuestra instrucción. Y nosotros queremos sacar 4 principios de cómo reedificar los muros de nuestra iglesia Fundamento Bíblico. En primer lugar, todos desprendidos de la palabra de Dios, según el versículo 17, todos tenemos una tarea. Versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta
y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la motivación? Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vengan, vamos a reedificar el muro. Vamos a reedificar la parte que tenemos que hacer. Todos tenemos una tarea. Cuando usted vino aquí de Iglesia Fundamento Bíblico, a Iglesia Fundamento Bíblico, Dios le trajo a este lugar. Y cuando usted se hizo miembro y ahí se hablaba con respecto a eso, Cristo no lo trajo para que usted siga haciendo peliculerías por ningún otro lado. Cristo lo trajo a Fundamento Bíblico para que usted tenga una sola tarea, y en base a ella la tarea y la misión que tienen esas personas, es eso lo que le ha puesto. Es triste cómo, y nosotros sabemos cómo hay muchos mileniales, y es natural que pase eso. Muchas veces uno no puede contar con la fidelidad de ellos. Esa es la razón de la cultura. No son fieles a nada, a su grupo lo único. Pero nosotros podemos contar que mientras una persona diga que es miembro de Fundamento Bíblico, tiene una misión y tiene una tarea que cumplir. Esa tarea que aparecía ahí era reconstruir los muros de la ciudad. Y esa, para reparar los muros, era una tarea en común. No era un llanero solitario. No, a mí que nadie me pregunte. Yo voy a construir un blog por ahí. Déjame ver, ¿por dónde? Ah, por aquí. Pero ¿qué pasó? Es levantémonos, es edifiquemos, plural, juntos. Es triste. Pero ya desde el apóstol Pablo de hace tiempo dicen que todos buscan lo suyo propio y no lo que es en Cristo Jesús. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Que tanta gente seguimos con el método dominicano de qué es lo que hay para mí. ¡Oh, qué tristeza! ¡Qué tristeza! Que si no hay ninguna otra cosa que tenga yo algún tipo de beneficio o algún tipo donde yo pueda sacarle provecho, que no cuenten conmigo. ¡Qué tristeza! Cuando lo que nosotros tenemos es una misión. Nosotros lo leímos en nuestra confesión y lo leímos en los estatutos, que cada uno de nosotros tiene una idea en común de trabajar y pertenecemos a una comunidad, no para desprendernos desde un domingo hasta el otro y que nadie, yo tengo mi propio proyecto. Levantémonos, edifiquemos los muros de Iglesia Fundamento Bíblico. Además de eso, es una tarea en común, dijimos. En segundo lugar, el versículo 18, todos en Fundamento Bíblico tenemos un compromiso individual y colectivo. Según el versículo 18, al declararle todo eso, las palabras, ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. Había un compromiso. Cada uno de los cristianos, nosotros lo sabemos porque Dios, Espíritu Santo, nos ha dado un don a cada uno de nosotros, y ese don fue para una función colectiva que puede ser de beneficio para otros afuera, pero la idea principal que se dio en 1 Corintios 12 es de que es para Iglesia Fundamento Bíblico. Y muchos de nosotros andan como decimos nosotros, luz de la calle y oscuridad de la casa. Y qué tristeza. Es el muro, es Jerusalén, es la ciudad de Dios, es el lugar donde Él reposa y es donde Él nos dio el don, es donde Él nos introdujo, es donde Él nos está llamando, y es ahí donde nosotros tenemos que rendir nuestros dones y talentos. Claro, nosotros tenemos funciones para otros lugares.
Y hay personas que pueden descollar en cualquier otra área, en otros lugares. No podemos ser egoístas. Al contrario, los dones y talentos pueden ser esparcidos para otro lugar. Pero cuando todo el libro de Nehemías nos está diciendo, fueron todos que dijeron, vamos a levantarnos, vamos a edificar, vamos a trabajar. Todos tenemos una tarea, todos tenemos un compromiso. Y en ese compromiso, en el capítulo 3, nosotros podemos leer cómo cada uno lo hizo. Vamos a observar de qué manera. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, capítulo 3, versículo 1, con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, desde ese lugar hasta el otro. Junto a ella, versículo 2. No fue que comenzó este aquí y el otro, no, espérate, a mí me gusta, ¿dónde el ladito que a mí me gusta? Allá, no, junto a ella. Fue ahí, puso uno y el otro al ladito, hombro con hombro, luchando uno por otro. Tú podrías decir que estás edificando los muros de fundamento bíblico al lado de tu otro hermano. Estás haciendo la obra del Señor, edificando como debe ser junto a otro hermano. O estás solamente cada vez que viene aquí por la cajita de comida, por la cosita de conflé, por los chelitos del transporte. Psst, asco das. Es por eso. Los hijos de Sena edificaron a la puerta del pescado. Ellos le maderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadot, hijo de Baal. ¿Ves la constancia? Junto a ellos, junto a ellos, junto a ellos. Era por familias, era por grupos. No me digan a mí, yo tengo hijos. Qué difícil se hace edificar junto a ellos. Qué difícil se hace. Y cada uno de nosotros vemos en base a eso que están trabajando junto a ellos. Es triste, pero siempre pasa. Aquí pasó en el versículo 5 algo. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Siempre hay otro que anda recostado. Siempre hay otro que está llevando y trayendo, y por eso ese no está en nada. Tuvieron que hacerlo los siervos de eso, porque los nobles no estuvieron haciendo nada. Jóvenes, personas que no tienen sus padres aquí, personas que no pertenecen a un linaje de familia que venga así para restaurar al lado. Ustedes son los tecoitas que tienen que pararse a armar el muro al lado. Son ustedes los que Dios ha comisionado en esta hora. Pero yo tengo mi proyecto de ser astronauta espacial, psicopedagógico, qué sé yo cuánto que para ti. Mientras tanto, ya que tú no estás ni pensando aquí, está bien, no hay problema. Pero escribe el muro, vamos abajo, vamos a trabajar con el muro. ¿Qué es lo que pasa? Deja de estar espacial y comienza el muro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Trabajar al lado de lo que tiene que hacerse para reedificar. Hacer la parte que me toca y algo más frente a mi casa. Si nosotros nos damos cuenta donde estaban restaurando, versículo 10,
lo hacían frente a su casa. Frente a su casa. Versículo 10. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumán. Y junto a él restauró Hatús, hijo de Hasabnías. Muchos de ellos restauraron frente a su casa. Hay que restaurar muros frente a tu casa también. En la parte de adelante. Yo miro para adelante y miro para dentro de mis muros, que a veces tenemos los enemigos dentro de la propia casa. Pero hay que edificar. Hay que edificar. Hay que restaurar. Hay que hacer la parte que nos toca. Es lo que Dios nos está llamando. Esa es la tarea de Fundamento Bíblico. Es la tarea que tenemos. Y déjame decirte que lo vamos a seguir todavía en base a eso. Te avanzo de ese detalle. Dios no tiene ninguna otra institución salvo iglesia para hacer y bendecir. Ninguna otra. No hay garantías de que te va a bendecir en otra cosa que no sea iglesia. Lo que sí es seguro es que Él ha prometido que la iglesia continuará y las puertas del infierno no podrán contra ella. Todos tenemos una tarea, todos tenemos un compromiso. Tercer lugar, todos necesitamos enfrentar a nuestros enemigos. En este caso nosotros vimos en el capítulo 2, versículo 19, que cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Quiénes eran Sanbalat y Tobías? MacArthur menciona: estos hombres estuvieron probablemente también tras la oposición que se describe en Esdras 4, 7 al 23, y que había suspendido la obra en Jerusalén. Sanbalat servía como gobernador de Samaria, siendo Horonaim una ciudad de Moab, era probablemente moabita, y Tobías de la región al este del Jordán, lo que sería Jordania ahora. Estos magistrados de distrito eran dirigentes de facciones samaritanas al norte y al este. Habían perdido todas las posibilidades de impedir la reconstrucción de Judá, porque el pueblo de Dios estaba autorizado a fortificar su ciudad contra el ataque de enemigos como estos dos funcionarios. Atacar o oponerse abiertamente a los judíos significaría oponerse al rey de Persia. Termina la cita. Ese nombre Sanbalat, dice otro autor, nombre babilónico, significa el pecado ha dado vida. Está asociado con Samaria y Horonita con Bet Jorón, un puesto militar que guardaba el camino importante de Jerusalén a las costas. Tobías era un oficial amonita en el territorio al oeste del río Jordán, actual Transjordania. En el versículo 19, Gesén el árabe es añadido a la lista de los enemigos de Nehemías, lo que indica una coalición de cisjordanos y transjordanos que se oponían a los planes de reconstrucción de Nehemías. Esos eran los enemigos que no querían que el muro se edificase. Ahora, ¿quiénes son los enemigos actuales que nosotros tenemos para construir los muros de Iglesia Fundamento Bíblico? Tenemos la amargura. En Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. En el Seguir Cristiano dice:
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, watch out, cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorben y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. Esta es la actitud de los apóstatas que se convierten en influencias corruptoras dentro de la iglesia. Es triste. Como nosotros vamos a ver casi inmediatamente, la amargura viene muy unida al desánimo. Y tanto el desánimo como la motivación son contagiosos. Se esparcen rápido. A gente que ni siquiera han hecho consultas con los líderes, ni siquiera han preguntado, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué es esto? O personas que han utilizado como si fuera Absalón, la relación entre personas para desviar del reinado de David y de las cosas que tenían que ser. Qué triste. Aprovechando que muchos, principalmente, hay que reconocerlo, los mileniales, que tienen que estar por grupos, que se llevan de lo que dice el grupo, que no se paran firme con la palabra de Dios a decir, ¿qué es esto? Que no se atreven a ser diferentes como Daniel. A que al igual que algunos de otros, como Demas, se van tras las luces de Tesalónica. El desánimo dice en Hebreos 3, 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nosotros somos como tizones. Si nos alejamos unos de otros, inmediatamente vienen. El enfriarse. Yo siempre lo he dicho aquí y todos me saben así. Y lo vamos a decir más adelante. Yo no estoy aquí por alguna persona. Yo no estoy siguiendo aquí a ninguna persona. Yo no estoy aquí porque carita de persona, ni estoy siguiendo aquí por lo que una persona haga. Yo estoy siguiendo aquí porque nosotros hicimos un compromiso delante de Dios de seguirle a Él, y quien yo estoy mirando es a Cristo. No tengo que limpiarle hombros a nadie. No tengo que estar detrás ni haciéndole coro a nadie. Yo sigo a Cristo. Y todos aquellos, como dice Timoteo, que juntamente conmigo siguen al Señor Jesucristo. Y es por eso. Esas son las convicciones que Dios está llamando. Es Jerusalén que tenía que ser construida. No hablaron de Samaria. No hablaron de mi proyecto. No hablaron dentro de qué sé yo cuántos. Nada de eso. Jerusalén. Y como dice en Números 11, otro es la queja y la murmuración. Esos son enemigos, la amargura, el desánimo, la queja y la murmuración. En Números 11, vayan conmigo a Números 11, versículos 4 en adelante.
capítulo 11, versículos 4 al 6, desde 4 en adelante. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, la cebolla, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Salten conmigo al versículo 33 y 34, no tenemos el tiempo de leerlo todo. Versículos 33 y 34. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, que quiere decir la tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. La queja y la murmuración, que se juntaron con inconversos que había dentro de la iglesia, inconversos y cristianos, que no fueron a la Biblia a consultar, que no fueron a preguntar a los líderes con respecto a ningún tipo de cosa. Son muchas las veces, y el pastor Castillo lo sabe, yo lo he dicho, cuando nosotros le hemos dicho, y gracias a Dios estamos intentando cada día hacer eso, déjelo un poquito más, todavía no lo bautice, o déjelo un poquito más. Está muy fervoroso, no le dé tanta, déjelo un poquito más, deje que madure. Alabo los días cuando la persona cuando se sentaba ahí para darle un puesto en la iglesia, pasaba mucho tiempo, que se siente a los pies de los líderes y de las personas, que coja doctrina, que coja todo lo que tiene que ser, y entonces después hablamos. Esos enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesén el Abre, todavía los tenemos. Y lo triste es que si ustedes se fijan, todas esas personas, lo vamos a ver más en breve, tenían algún tipo de conexión, tenían familias dentro de la misma iglesia. Y por eso iban y llevaban las informaciones. ¿Cuál fue la respuesta bíblica? El Dios de los cielos, versículo 19, nos prosperará. Y ustedes no tienen parte ni suerte en esto. El Dios de los cielos es que ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. El Dios de los cielos fue que Cristo, cuando ascendió, que agarró y esparció, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y en medio de eso, en medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. Una meta o tarea, una tarea en común, un compromiso en común e individual, enfrentar los enemigos. Y por último, todos tenemos que agruparnos y organizarnos alrededor de nuestros pastores, diáconos y líderes. Dios usó a Nehemías, no fue a Sanballat ni a Tobías. Si nosotros vemos en el capítulo 4, versículos 18 hasta el 20, capítulo 4 de Nehemías,
porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Entre otras funciones, las trompetas se empleaban para tocar alarma en caso de peligro o de convocación de los soldados de la batalla. Nehemías mantenía a su lado siempre a su trompetero para que se pudiera tocar la alarma de forma inmediata. Su plan incluía también una alerta perpetua. Estar pendiente por los medios de la información de la iglesia es la trompeta ahora. Los medios de información de la iglesia. Asistir desde temprano a los cultos, chequear los murales, preguntarle el culto del miércoles. Hay gente que pasa, incluso pasa el culto del miércoles, o por alguna razón, si tiene cualquier tipo de compromiso, pero como que le pasó, como que no pasó nada. Pero ahí era donde había información, ahí era, por lo menos pregunta, ¿de qué se trató? O en cualquier otro tipo de cosas. Tenemos que tener la trompeta. La Biblia nos menciona en Hebreos 10, 24 y 25 que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto aquel día se acerca. Es donde nosotros nos mantenemos calientes unos a otros, donde nos exhortamos. Recuerdo, como ustedes lo saben, las palabras donde nosotros, y he querido varias veces llevar un mensaje con respecto a eso, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde nos menciona un trabajo que todos tenemos que estar involucrados. En el capítulo 5 dicen, en primer lugar, versículo 12: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden el Señor y los amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Independientemente de los errores, de los despistes y todo lo que ustedes quieran decirle a sus líderes, ustedes tienen que tenerle honra a ellos. Eso lo dice la Biblia. Y deben tenerle mucha estima. Principalmente en los grupos de jóvenes que uno ve como si fuera si fue un perro que habló. Como si fue nadie. ¿Y la trompeta dónde está? Nehemías tuvo que decir: nadie se puede salir del pueblo. Analiza tus últimas actividades en combinación de tus proyectos. ¿Se compadece con la novia de Cristo? Yo pienso que no. Como dice Ageo, cada uno está metido en su casa. Cada uno está haciendo su proyecto. Y el muro derribado. Además, versículo 14, les rogamos, hermanos, que le digan a los pastores que amonesten a los ociosos, que le digan a los pastores que alienten a los de poco ánimo, que le digan a los pastores que sostengan a los débiles, que le digan a los pastores que sean pacientes con ellos. Esa es la Biblia de ustedes, pero no la mía. Todas las personas que en algún tipo de cosa han botado raíz de amargura y de situaciones debieron haber sido calladas por cada uno de ustedes cuando lo oyeron. Vergüenza debiera darles. Cuando llegaron a los oídos de los pastores, el pastor Castillo lo sabe, fue tarde de mucho veneno esparcido. Y ustedes lo dejaron.
Ay, que no quería ser mal amigo, que no quería que se sintiera mal, que me iba a decir que no era fiel. En 1 Corintios dice que cuando hubo un problema en Corinto, los de Cloé fueron corriendo donde Pablo a decírselo. Ay, esos sí son chismosos, mal amigos. Ese es el deber. Cuando la patria está en peligro, lo que primero teníamos que hacer, mira, hay un problema de división allí, hay un problema de tal circunstancia. Y hubo 7 intentos por detener la obra de Nehemías. Solo lo voy a citar. El capítulo 2, 19, Sanballat, Tobías y Gesem se burlan de Nehemías. En el capítulo 4, versículo 1 a 3, Sanballat y Tobías se burlan de Nehemías. En el capítulo 4, versículo 7 al 23, el enemigo amenazó con un ataque militar. Capítulo 6, versículo 1 al 4, Sanballat y Gesem intentaron sacar a Nehemías de Jerusalén a Ono. El capítulo 6, versículos 5 al 9, Sanballat amenazó a Nehemías con acusaciones falsas. El capítulo 6, versículos 10 al 14, a Semaías, Noadías y otros se les pagó para que profetizaran falsamente y así desacreditar a Nehemías. El capítulo 6, versículos 17 al 19, Tobías tenía espías en Jerusalén y le escribió cartas a Nehemías para asustarlo. Debemos unirnos contra todo intento del enemigo de nuestras almas por desanimarnos. 1 Pedro 5, 8 al 10, estoy terminando. Casi. 1 Pedro 5, 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. Hay que estar alertas. Me encanta, a los varones les gusta ese tipo de cosas, me encanta los 300. ¿Quiénes vieron eso? 300. A los varones les gusta mucho eso. La mujer mía, todo lo que ve, sacarle. Pero lo que más me gusta en fidelidad era, aquí vamos a defender el paso de la Termópila. Yo les digo a ustedes, hasta que Dios no me diga lo contrario, mi espada está levantada aquí en este paso de la Termópilas en fundamento bíblico. Los 300 que quieren estar conmigo, morimos aquí. Por último, dependamos de Dios en todo momento. Nuestra tarea es de y por Dios y lo lograremos. Versículo 17 a 18 le dijo Nehemías, con eso termino. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él, ese es énfasis, Él nos prosperará. Es Él. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Es Él, lo va a hacer. Pero nosotros nos levantaremos y edificaremos. Nuestra tarea es de Dios y es por Dios y lo lograremos. Este tipo de denuncias no vienen así de manera especial, sino nosotros sabemos que es dependiendo de Dios. Nosotros sabemos, clamemos al Señor, dependamos de Él. Nosotros sabemos que es el único que puede ser, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Por demás es que nos levantemos temprano y vayamos tarde a reposar. Nosotros tenemos que clamar a Dios. Nosotros somos
lo que somos edificados, como dice 1 Pedro 2, 4 a 9, como casa espiritual. Estamos siendo edificados. El arquitecto y constructor es Dios. La iglesia es la iglesia de Cristo. No es la iglesia del pastor Castillo, no es la iglesia del pastor Huáscar de Sala, no es la iglesia, es la casa de Dios. Es a Él que le pertenece. Eres tú que va a dar cuenta de lo que está pasando. Eres tú que va a dar cuenta de lo que debiste haber hecho y levantado por tu muro. Muchos debieron haber visto lo que yo puse del devocional de Alza tus ojos. ¿Cuántos comentarios escuchamos acerca de la liviandad de la iglesia, de su poca espiritualidad, de la falta de compromiso hacia su Señor? Donde quiera que vayamos nos encontraremos con personas que indignadas denuncian las obvias imperfecciones que tiene la iglesia. Desilusionados deciden dejar de congregarse porque los hermanos son una verdadera piedra de tropiezo para sus vidas. Y el autor dice, tienen razón, la iglesia es todo eso y mucho más. Si usted está sirviendo a los santos en algún ministerio dentro del cuerpo, muchas veces habrá sentido profunda desesperación por la falta de espiritualidad de ellos. Es posible que más de alguna vez usted mismo haya denunciado la falta de compromiso en el pueblo de Dios. Hasta le puede haber parecido que todo es inútil. La iglesia nunca va a ser diferente a lo que es. Yo sé que más de una vez he luchado con estos sentimientos. En medio de esa desilusión, Cristo nos habla y nos dice, un momento, estás hablando de mi novia. Nuestra indignación es tan intensa que insistimos con sus denuncias. Y Él de vuelta nos dice, tienes razón, pero yo la amo. Si lo escuchamos, habremos percibido uno de los grandes misterios del reino, el amor de Dios por su pueblo, por nosotros. No tiene lógica, no tiene explicación, se resiste al análisis. Nos basta con exclamar, bendito amor celestial que no se da por vencido a pesar de lo que somos. ¿Estás un poco cansado de la iglesia? ¿Te pesa servir a la novia de Cristo? ¿Por qué no te tomas un momento para que el novio te hable de lo mucho que él ama a esa iglesia? Remueve su amor por la novia, pasando tiempo con el novio. Seguramente el novio te dirá, si me amas a mí, deberás amar también a mi novia. Ahora, si tú no perteneces al pueblo de Dios, ¿qué esperas? Únete a la novia de Cristo. Él vino a este mundo, vivió la vida que tú debías vivir delante de Dios y murió la muerte que merecían tus pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, si con dolor aborreces vivir de espaldas a Dios, siguiendo los pensamientos y deseos de tu naturaleza carnal opuesta a Dios, y abres tu mano desnuda, que es la fe, serás salvo. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y ninguno otro. ¿Qué esperas? No temas, cree solamente, y que Dios tenga misericordia de ti. Levantémonos, edifiquemos los muros y no estemos más en oprobio. El Señor nos bendiga. Padre Celestial, henos aquí delante de ti, sabiendo que tenemos una tarea aquí en Iglesia Fundamento Bíblico. Oh Padre, ¿cuántos hemos edificado nuestras casas artesonadas y tu casa está desierta? Cuán difícil se está haciendo establecer los muros que dividen y que nos tienen juntos y que nos separan de otras personas. Padre, ayúdanos, fortalécenos, envía tu Espíritu para ser renovados y ayúdanos a poder levantarnos cada uno frente a nuestra casa, cada uno haciendo los muros, cada uno al lado del otro, para establecer los muros de Iglesia Fundamento Bíblico que tú quieres. Gracias porque nos amas a pesar de nuestras faltas. Y eso no es excusa para no levantarnos y seguir hacia adelante, de alentarnos, de estimularnos, de ayudarnos mutuamente. Oh Padre,
Tú nos has hablado del amor de Cristo que excede todo conocimiento, de ese Cordero, de ese Rey de Reyes, de ese que reina, de ese que está en medio de las 7 iglesias y que tiene en su mano las 7 estrellas. Mira tu iglesia, Fundamento Bíblico. Ayúdanos a reedificar los muros, juntos, como un solo hombre, para gloria y alabanza tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos.